Cada emprendimiento tiene una gran historia y detrás de este una gran voz que lo hizo crecer. Conoce cada historia de viva voz de sus fundadores que han puesto muy en alto a nuestra ciudad. Bienvenido seas a Voces Emprendedoras en el Corazón del Comercio, un podcast de la Canaco Piedras Negras. Amigos, muy buenos días, tardes, noches a la hora que nos estés escuchando. Estamos en un episodio más de Voces Emprendedoras, un podcast de la Canaco Piedras Negras en el Corazón del Comercio. Y en esta ocasión tenemos de invitado al doctor Adalberto Peña Chávez de la Clínica México, porque vamos a conocer un poquito de su historia personal, un poquito de la historia de la Clínica México, por supuesto, y cuáles son esos valores que están en el corazón del comercio de la Clínica México. Adalberto, ¿cómo te encuentras? Muy buenos días. Muy buenos días, Jorge. Muy bien, estoy muy contento. La verdad es que la institución, la Cámara de Comercio, es algo que tenemos en gran aprecio aquí en la comunidad, en nuestro Piedras Negras. La Cámara de Comercio siempre ha sido una institución, un pilar muy fuerte y que nos ha ayudado a unirnos a todos. Y qué mejor que estar aquí contigo platicando de esto. Así es, les recordamos que en esos episodios prácticamente vamos a tener masterclass de muchos emprendedores que son también aparte socios de la Cámara Nacional de Comercio en Piedras Negras. Y quiero que empecemos por ti. ¿Quién es Adalberto Peña? Bueno, ¿quién es el doctor Adalberto Peña Chávez? Bueno, fíjate que hay una frase que a mí me gusta mucho, que se llama "Eres lo que haces". Y pues, ¿quién soy? Soy cirujano, opero. Soy cirujano laparoscopista. También tuve una alta especialidad en cirugía de trauma. Tengo una maestría en administración de hospitales y servicios de salud de alta dirección. También doy clases en la Universidad Autónoma de Coahuila, en la Escuela de Medicina. Es una escuela nueva, pero está acreditada. Así es. Tiene más o menos, ya está cumpliendo ha de estar en más de 10 años. Sí, ya tiene varias generaciones. Ya tiene varias generaciones. De hecho, yo creo que debe de andar en tiempos en la 8ª o 9ª generación. Ok. Entonces estoy muy feliz porque he podido desempeñarme en todo lo que tiene que ver con salud en diferentes aspectos y niveles, desde lo administrativo, desde lo operativo y en la enseñanza. Y eso es muy interesante porque a final de cuentas uno escucha la palabra medicina y cree que es nada más en la consulta o en la práctica, ¿no? Y la realidad es que tiene mucha diversificación. Entonces, tú estás aquí representando a la Clínica México. Sí. Y bueno, para los que no saben, Alberto y yo tenemos una historia de amistad desde la infancia. Y yo recuerdo particularmente cuando éramos niños que ya sabíamos que en tu casa y en tu familia se olía, se hablaba, todo era medicina. Entonces, la pregunta es, ¿en qué momento llega y tú como que idealizas la Clínica México en tu vida? ¿En qué momento de tu infancia te remonta? Pues realmente la Clínica México en sí, pues siempre fue mi casa. Y no hay una sensación de sentirte ajeno y luego sentirte parte de. Claro. Sino simplemente es. Desde que tengo uso de razón, voy al hospital, camino por sus pasillos, saludo al personal desde que tengo 4 años de edad. El que me llevaba era mi abuelo, el doctor Adalberto Peñaguerra, que es el fundador del hospital, de la clínica. Entonces, realmente nunca hubo un momento clave de decir, soy parte de esto, como que sentirme de... No, o sea, realmente... Era tu casa. Era mi casa. Siempre ahí crecí. Fue una situación pues muy fortuita. Fue una situación pues realmente de mucha fortuna, ¿verdad? Mucha suerte. Exacto. ¿Verdad? De caer en ese momento y tener el lujo de tener un abuelo que me pudiera llevar y que tuviera el tiempo, porque en sí mi padre, el doctor Adalberto Peña de los Santos, pues muy activo, muy trabajador. Entonces, en sí, ya mi abuelo estaba como que a la salida de la administración del hospital, a la salida ya de su práctica. Entonces, él tenía más tiempo y de divertirse con el nieto, ¿verdad? Entonces, él me llevaba mucho a lo que es el hospital y él lo veía de una manera muy distinta.
Porque él como fundador, pues no está viendo un edificio normal. Él conoce cada esquina, cada cuadro, cada ladrillo, cada bloque de ese edificio. Que le tocó ponerlos. Le tocó saber, híjole, en esa esquina existe una tubería de tal material, de tal año, que nos ha dado mucho problema. O sea, el blueprint, tu todo. abuelo, todo lo conocía. Él tenía totalmente impregnado el hospital y tatuado el plano arquitectónico, claro, ¿no? En él. Y me tocaba esas visitas muy peculiares, porque no era vamos a visitar el hospital en sí de que ve y siéntate en la sala de espera o quédate aquí en la oficina en lo que nosotros hacemos tal cosa. No, él me llevaba y yo iba al taller, al de mantenimiento. Por ejemplo, una de mis primeras de las visitas obligadas era conocer el funcionamiento del hospital y conocer cómo se mantenía el hospital. Y me llevaba a una sección que era como el taller que arreglaba las cosas del propio hospital. Es decir, donde se arreglaban y se les daba mantenimiento a las máquinas de anestesia, a las camas quirúrgicas, a las camas normales de hospital, a las camillas, donde estaban tanques de oxígeno pues que ya estaban vacíos, o los tanques que se tenían que llevar a infra para volver a llenar, por ejemplo. Entonces era una visión muy distinta, muy, muy distinta, donde no solamente es cuestión de servicio al paciente, sino conocer todas estas herramientas que le dan servicio al paciente. Claro. Y no nada más las herramientas, sino las personas. Entonces, también parte de esas visitas era conocer a las personas por su nombre, saludarlos todos los días, ver cómo ellos trabajaban, ver también qué necesitaban, porque una de las preguntas clave era ¿cómo estás el día de hoy y qué necesitas? Esa pregunta siempre estaba. ¿Y qué necesitas? Todo está bien. ¿Qué necesitas para trabajar mejor? Entonces me tocaba esa conversación, a lo mejor con el encargado del laboratorio o con la encargada de la parte hospitalaria, y que ellos comentaran con mucha confianza y tranquilidad pues con el jefe, decirle, pues me falta este material, me falta el otro, falló esta pinza, nos está fallando este monitor, hay que cambiarlo, esta lámpara ya se fundió, esta lámpara ya es muy antigua, ya cambiamos de enchufes. Entonces fue una evolución que me tocó vivir, y aparte una evolución donde todavía vivimos una medicina, porque estamos hablando desde 1952. Entonces, cuando yo llegaba a visitar en los 80s, era conocer también historia de la medicina. Sí. Conocer lo que se usaba en los 60s, en los 70s, y lo que en ese momento era nuevo, en los 80s, ¿verdad? Y aún así, seguirle en 90s, 2000, etcétera. Sí, porque ya son varias décadas que te tocaron ahora en la práctica y sobre todo también en el aprendizaje con la escucha de tu abuelo. Ahora, se funda en 1952 la Clínica México. En esa década de los 80, cuando tú tenías un poquito más de 4 años, ¿qué historia te platicaba tu abuelo de su fundación? No la que conocemos del libro o de los folletos, sino la que te platicaba tu abuelo. Hay muchas versiones, ¿no? Pero la que platicaba mucho mi abuelo y que también mi papá transmite, pues es que él tenía lo primero que nos trataba de impregnar o de instilar en nosotros era la ética de trabajo. Lo que es trabajar y qué significa trabajar. Y él tenía una frase muy padre que era 16 por 16. Entonces, y esa frase iba anexa al resultado de lo que uno ve desde fuera. Por ejemplo, tú desde fuera dices, un doctor exitoso. Le va muy bien, tiene mucho trabajo, etc. Pero eso no es cuestión de suerte. No. Toma tiempo. Claro. Y toma mucho esfuerzo, toma perseverancia, trabajo. Toma cometer errores y tener fracasos y fallas y recapitular, reestructurarte y volver a emprender. Entonces, cuando hablamos desde 1952, que realmente fue cuando se fundó, pero
inició la construcción años antes. Años antes, sí, ¿verdad? claro. El sueño o este objetivo de crear una clínica, un hospital, fue muchos años antes. Algo que a veces pasamos por alto porque cuando vemos un negocio exitoso, pues vemos todo lo bueno. Ujú. Y especialmente cuando es una empresa de muchos años, se nos olvida que para que esa empresa haya podido sobrevivir, así como un ser humano, y voy a poner el ejemplo porque soy médico, así como un ser humano pasa por enfermedades o porque te quebraste un pie o una fractura, o tuviste un accidente o tuviste una enfermedad muy fuerte y te recuperaste y seguiste adelante. Hay enfermedades muy fuertes que son mortales. Bueno, igualmente en una empresa, si ya tiene más de 70 años, Sí. pues ya pasó por sus momentos desde una gripa Ajá. hasta una neumonía que pudo haber sido mortal. Sí, ¿verdad? claro. Entonces son momentos claves, muy, muy interesantes. Y no podemos pasar por alto la historia de México también. Como estamos hablando algo desde 1943 que inició. A lo mejor la fundación en el 52. Pero si nos remontamos a esa época hasta el día de hoy, México ha pasado por 5, 7, 8 crisis económicas y fuertes. En esa época, pues apenitas entre la Segunda Guerra Mundial y saliendo de la Segunda Guerra Mundial, había una crisis y una escasez increíble. Entonces, en esa época existía una forma de ser y de actuar durante el día que era, pues, ser muy eficiente porque tienes muy poquitas cosas. Sí. Entonces, cuida todo. Todos No los tires recursos. nada. No. Entonces, tenemos que cuidar todo y tenemos que ser muy eficientes y hacer mucho con muy poquito. Exacto. Y aparte, trabajar mucho. Y aquí viene la frase de 16 por 16. Trabajar 16 horas por 16 años. Ok. Y eso era como que un lema de él para decirme, si tú haces esto, vas a estar bien. Porque al final del día no hay atajos. No hay atajos. No hay un caminito corto para llegar al éxito. Ni saltarte cosas. No, se Nada. tiene que pasar por todo. Tienes que pasar por todo y tienes que ser muy flexible y entender los golpes de la vida. Por ejemplo, otra vez, desde los 40 hasta el día de hoy, pasar por 7, 8 crisis económicas devastadoras, pues es algo muy fuerte. En los 40, saliendo de la Segunda Guerra Mundial, en los 60, en los 70, cuando tuvimos la crisis de petróleo, y al lado Texas, donde ellos tuvieron la crisis petrolera, Claro. muy fuerte. Luego a inicios de los 80, cuando México tiene el problema con el peso y tiene lo que le llaman la estatización del peso, donde no estábamos equilibrados con la economía mundial. Y es cuando ya, ahora sí, el gobierno toma control de la banca mexicana, ya tiempo después. Entonces, siguen pasando estas crisis bien fuertes y nosotros aquí en la frontera tenemos una manera muy interesante de poder entender una crisis económica. Exacto. Porque vemos cómo le está sucediendo a Estados Unidos, a nuestro par, que viene siendo nuestra ciudad hermana de Eagle Pass, Texas. Y acá en Piedras Negras, ¿cómo nos está yendo? Claro. Que aparte es una comunidad. Es una comunidad que uno no puede separar. Realmente es una comunidad única. Sí. Es una unidad, realmente. Pero empiezas a vivir cosas distintas por influencias distintas. Cuando inicia el Tratado de Libre Comercio, en el 94-95, cuando tenemos la gran devaluación del peso. Que aquí tú y yo sí nos acordamos de que antes tú podías juntar tus 3 monedas de 1,000. Ajá, de 1,000 pesos. De Sor Juana. Sí. Y era $1. Entonces ya juntabas tus torrecitas de 3 y decías, ya tengo $1, $2, $3. Sí. Cosa muy única de nuestra época. Entonces, pues hace 40 años, ¿verdad? Entonces, un poquito después. O sea, ya fue hace rato. Sí. Bueno, hace 30. Siempre hay que tomar eso en cuenta y hay que también valorar que, bueno, alguien estaba detrás de la empresa cuando todas estas crisis estaban sucediendo. Y ahí es donde entra mucho pues la ética de trabajo del doctor Alberto Peña Guerra, pero también le toca una parte
a mi papá, el doctor Adalberto Peña de los Santos, en los 80s y 90s, Sí. ¿verdad? Inicios también del 2000, donde ahora las crisis son más seguidas. Ujú. Porque en los 50s y 60s y 70s realmente estaban muy espaciadas las crisis. De repente tenemos otra crisis, otra crisis, otra crisis. Y va seguido, y va seguido, Sí. y va seguido. Y luego la del 2007, 2008, Ujú. que esa fue mundial. Porque ahora ya estamos globalizados. Entonces, para realmente identificar este crecimiento de la empresa, pues tenemos que saber que había alguien que estaba capoteando todos estos golpes de las crisis económicas y medirlas en una comunidad Ujú. como Piedras Negras, donde hemos sido una frontera que ha tenido grandes emprendedores, visionarios y gente que se preocupa por la ciudad. Esa es la gran diferencia Sí. de esta frontera, que tenemos gente que es muy, muy respetable su trabajo porque se preocupan. Claro. Y toman una responsabilidad cívica, Ujú. una responsabilidad de que, ok, a mí me toca hacer esto, entonces desde mi trinchera voy a trabajar así. Y a nosotros desde la trinchera de lo que es la salud, Ujú. ¿verdad? Entonces sí ha sido algo que hemos ido evolucionando, creciendo, entendiendo nuestra relación exterior Exacto. con Texas, con Estados Unidos, pero entendiendo también nuestra situación interna, la política interna mexicana, la economía interna mexicana y también la de la frontera de Piedras Negras. Claro, porque a final de cuentas sí son muchas cosas globales, pero también tenemos muchas particularidades por ser frontera y por esta comunidad, pues prácticamente, digo, nosotros lo vemos muy normal, pero es una comunidad internacional al final del día, ¿no? Son dos países. Vamos a tomarnos un descanso porque, bueno, un pequeño break, porque quiero que me platiques de esas enfermedades fuertes que ahorita hacías esa comparación por las que, pues como toda empresa, han pasado todos. Entonces, regresamos a platicar de esas enfermedades pues fuertes que ha pasado la Clínica México. Ahorita ya nos diste un background de cómo tu abuelo estando detrás, pues supo capotear y supo sacar todo adelante. Pero pues queremos ahora que nos platiques un poquito de a lo mejor lo que pasó tu papá y alguna enfermedad fuerte por la que hayas pasado tú dentro de la administración de la Claro. Clínica México. Estamos en Voces Emprendedoras. Continuamos con la segunda parte. ¿Sabías que en diciembre de 1920 se fundó en Piedras Negras nuestro organismo? Su primer presidente fue don José de Luna, iniciando así una gran historia construida por las trayectorias de comercios con mucha visión y cuyos ejemplos de trabajo nos motivan a continuar esforzándonos en crecer y mejorar. Ya estamos de regreso en Voces Emprendedoras, un podcast de la Canaco Piedras Negras desde el corazón del comercio. Y bueno, pues estamos, fíjate, justamente qué padre el subtítulo de este podcast, que es desde el corazón del comercio, porque tiene que ver con la salud, ¿no? Y ahorita Claro. en el bloque anterior platicaba el doctor Adalberto cómo, pues, se comparaban de repente algunas adversidades con enfermedades del cuerpo humano. Entonces, ¿cuál ha sido alguna enfermedad fuerte o algún momento crítico, por así decirlo? A lo mejor, no sé, un momento de reestructuración o algo que quieras compartir, porque al final de cuentas esto es como te digo, es una masterclass de emprendimiento. Entonces, ya ahorita, si pusimos mucha atención en la historia desde tu abuelo, pues ahorita tu papá ya está pasando por el momento de tu abuelo. Y tú ahorita ya estás y por muchas cuestiones, por la edad de tus niños, y por todo como lo viviste tú, ahora ya pasa a otra generación. Entonces, ahora, ¿qué enfermedad fuerte dentro de la clínica te ha tocado pasar? Que de repente sí hay ciertas situaciones que la gente no se entera, ¿no? Pero que puede servir como aprendizaje para muchos emprendedores. Claro, pues mira, la verdad es que cada generación ha tenido sus fortalezas. Ujú. Y hablando de una clase de administración, pues cada generación ha tenido sus fortalezas, sus debilidades, Sí. sus amenazas y sus oportunidades. El clásico SWOT o FODA, ¿verdad? El FODA. Ujú. Entonces, el entender esta situación y conocerse a uno mismo es muy importante. Y esto viene desde hace 2500 años. ¿Verdad? Lo escribió Sun Tzu en su famoso libro de
El arte de la guerra. Ujú. Y él dice, si te conoces a ti mismo y conoces a tu enemigo, no tienes que tenerle miedo a 100 batallas. Exacto. Si te conoces a ti mismo, pero no conoces a tu enemigo, No. entonces por cada victoria tendrás una derrota. Exacto. Ujú. Si no te conoces a ti mismo y no conoces a tu enemigo, pues entonces ya quedó más que claro, ¿no? Claro. Y esto nos lo estaba diciendo Sun Tzu Sí. 500 antes de Cristo. Ujú. Entonces esto es algo conocido, pero es algo que a veces como seres humanos batallamos. Sí. Porque tener ese espejo de introspección para decir qué me falta, en qué estoy mal, cuáles son mis debilidades, Ujú. es difícil. Es difícil. Y cada generación tiene que tener un momento de realidad en el que, hablando de medicina, ese momento de la radiografía, donde tienes que ver con rayos X al fondo de tu corazón o de tu alma y de tu conciencia y decir, ok, ¿en qué estoy mal? Ujú. ¿Y qué puedo mejorar? Sí, ¿Y porque cómo lo muchas puedo veces- mejorar con esto que se me dio en este momento, con esto Sí. que estoy viviendo y con estas herramientas? Porque tampoco te puedes inventar herramientas, o sea, es lo que tienes. ¿Verdad? Sí. Y no En- te puedes cegar. Al final del día. Exacto. Ujú. Entonces, eso es algo que siempre tenemos que pelear y hay un término que se llama la ceguera de taller, Ok. ¿verdad? Que es un sesgo cognitivo. Es decir, tu vista está tan acostumbrada a ver siempre lo mismo que ya no identificas Ujú. que estabas haciendo algo mal o que ya en ese momento debe de cambiar. Es decir, cuando tienes una empresa de mucho tiempo, pues lo que te hizo exitoso en los 50s no te va a ser exitoso en los 80s. No. Lo que te hizo exitoso en los 80s no te va a ser exitoso en los 90s. Y así sucesivamente. Ahora, con lo que en esta generación se está viviendo, son cambios que suceden en semanas. Sí, ya no son tanto por décadas, ¿no? Ya no es un cambio de décadas, ya no son cambios de decir, ¿te acuerdas cuando hace 5 años pasó esto, hace 15? Ujú. No. Ahorita estamos cambiando en semanas. De repente te das cuenta que ya tenemos una inteligencia artificial. Y semanas antes estábamos hablando de una crisis económica global de transporte. Semanas antes o meses antes estábamos hablando de una crisis de desabasto. Ujú. Semanas antes estábamos hablando o meses antes, un año antes, estábamos hablando de la pandemia. Y todo cerrado y el comercio se llegó a un alto por completo. Exacto. Y luego nos vamos a años antes, y luego la crisis de lo que estábamos hablando, si nos estamos yendo en reversa, Ujú. estábamos hablando de cuando tronó la burbuja del .com, porque todo era internet. Exacto, Y sí. creó una burbuja gigante. Y cuando truena, pues a todo el mundo le va mal. Y luego, un poquito antes, el problema de la venta descontrolada y de dar crédito a todo y de comprar deuda, Sí. que eso lo vivió Estados Unidos y que nos dio una crisis mundial también en el 2007-2008. Nos vamos un poco antes y cada vez ha sido crisis más seguidas, Ajá. golpes y cambios más rápidos, más secuenciales, que uno debe de aprender a absorber, analizar, integrar a tu forma de trabajo y ser muy flexible para poder saber qué cambios tomar, Ujú. ¿verdad? Aquí, hablando de qué enfermedades ha pasado la empresa y qué curas hemos tenido, ¿verdad? ¿Qué Sí. tratamiento ha tenido? Pues lo primero es diagnosticar. Y ahí es donde voy con la radiografía. Tienes que hacer una introspección para saber cómo andas. Ujú. Para identificar tus sesgos cognitivos. Es decir, hay cosas que yo ni siquiera estaba pensando y qué bueno que ahora ya lo puedo ver. Y ahí es donde entra la valiosa aportación de cada generación y no podemos menospreciar eso. Exacto, exacto. Porque tú tienes a un fundador que lleva 20, 30 años, 40 años trabajando. Él ya tiene indiscutiblemente sesgos. Ujú. Porque ya ha vivido sus batallas, ha vivido esas enfermedades, las ha diagnosticado y las ha curado. Él ya sabe cómo hacerlo. Sí. Pero sucede que el mundo cambia.
Entonces dices, oye, yo llevo solucionando problemas de una manera por 40 años y como que ahorita ya cambió todo repentinamente. Ahí es donde entra la segunda generación tratando de decir, yo sí estoy identificando esos cambios porque soy parte del cambio. Y lo estoy viviendo ese cambio de que todo era una línea de teléfono terrestre, ¿verdad? Tu teléfono y que le das vuelta el fijo, a un teléfono móvil gigante, como un ladrillo, ¿verdad? Que tenías que cargar en un maletín. Un maletín, ajá. A todavía cambiar a los Motorola más pequeños, ir creciendo con esa tecnología. Sí. Y esa fue la generación de los 70s, 80s, ¿verdad? Que ellos ya estaban trabajando y viviendo esas transformaciones tecnológicas. ¿Cómo vas identificando eso? ¿Y cómo te empiezas a diagnosticar? Hay una frase que muy, muy buena del secretario de la ONU, ya pasado, Kofi Annan, que él hablaba un poquito de la globalización y decía, la globalización es como vivir en una casa de cristal. Todos están viendo cómo vives. Eso tiene muchas repercusiones, porque ya por primera vez uno se entera muy rápido de cómo se está viviendo en otro lado. Claro. Para bien y para mal. Sí, porque se empiezan ahí también muchas comparaciones y si hablamos de emprendimientos es como que todavía peor, ¿no? Exactamente. Hay movimientos en Piedras Negras en ciertas épocas donde también por el historial que nosotros tenemos en la Clínica México, pues si estás hablando de una institución de los 50s y tenemos en Piedras Negras crecimiento en salud, en apertura de diferentes clínicas, pues son médicos que iniciaron en la Clínica México. Debido al éxito que tenían de trabajo, pudieron independizarse, que ya eran independientes. Claro. Porque en medicina hay que entender que el médico es totalmente independiente. Él entra a trabajar a la hora que él quiere, trabaja las horas que quiere y ya. Él trabaja y gana lo que él quiere ganar. Es muy directo. Sí. Te esfuerzas mucho resultado. Es muy simple, es muy noble, muy, muy noble en ese aspecto. Y en esas épocas todavía más, porque teníamos y gozábamos de mucho tránsito internacional, es decir, binacional, de Texas para Piedras Negras, etcétera, ida y vuelta. Entonces, en una década, casi llegando a los 80s, deciden juntarse muchos médicos de la Clínica México y poner un hospital. Ese fue un momento muy interesante porque debido a la constancia y perseverancia, pues realmente no hubo un cambio, sino que la ciudad ya estaba lista para... Y este es un momento de gran lección. Muchos dirían, híjole, se te fue muchos doctores, ¿cómo le vas a hacer para seguir trabajando? Ya no vas a tener pacientes, etc. Pero no, porque la ciudad ya estaba lista para tener más proveedores de salud. Exacto. La ciudad ya estaba lista. Entonces, como dicen, el pastel está para todos. Y el pastel se hizo más grande, tu rebanada también. Claro. Entonces no había por qué verlo de esa manera. Al revés, eso nos dio una gran lección porque dices, oye, qué padre que está creciendo la ciudad en el ámbito médico. Exacto. Qué bueno que estamos creciendo de esa manera. Porque es algo muy estable hasta cierto punto. Y es algo muy noble. Estás ayudando a la salud de tu comunidad para que siga el ciclo de vida y económico. Claro, porque una ciudad saludable o una ciudad sana, pues, lógicamente va a producir mucho más. Fuerte, sana, etc. Entonces, esto es algo muy padre, ¿no? Entonces ahí inicia. Después de ahí, se integran más especialistas, más médicos a nuestro hospital. Tienen esa curva donde van creciendo, se van aclientando, les está yendo muy bien y deciden, yo también quiero poner mi clínica o mi hospital. Y entonces de ahí se van desprendiendo. Al día de hoy puedo decir que, y no quiero exagerar, pero 95% estoy casi seguro y con mucha certeza que salieron de la Clínica México.
Fue un semillero. Exacto. Y eso lo puedo decir con mucho orgullo porque significa que Piedras Negras está bien. Que Piedras Negras está creciendo, que Piedras Negras creció el pastel para que todos pudieran tener su rebanada. Y qué mejor que cada generación y cada año que pasa y cada vez que nosotros aprendemos a diagnosticar esas pequeñas enfermedades y las curamos, hay gente con nosotros que lo está presenciando y está aprendiendo de ello y entonces también lo pueden, cuando llegue su momento de desprenderse y también ellos tener su propio hospital, también la manera en la que ellos aprenden a manejar la salud. Ahora, siempre hay que tener un sentido de agradecimiento y un sentido de camaradería y de caballerosidad, si me dejas usar el término. Sí, es eso. De decir, oye, pues realmente es que todos hemos crecido juntos y nos debemos uno al otro. Fíjate que hay una forma de ver la vida en ciertos aspectos, ¿no? A veces creemos que somos resultado, que el individuo es resultado de la influencia de la comunidad. A veces sentimos que la comunidad es resultado del individuo, pero realmente somos resultado de la interacción continua de la comunidad con el individuo y el individuo con la comunidad. No podemos separarnos. No son elementos que vivan separados en un vacío. Tú estás allá en un cuarto, yo estoy en el otro y cada quien vive lo suyo. No, somos una mezcla. Y la comunidad médica ha crecido de una manera muy fuerte y hemos crecido con apoyo entre todos. Y obviamente hay sus extremos, ¿verdad? Pero en sí, en el grueso, en la población en general, en la comunidad médica, siempre ha sido de mucho apoyo, siempre ha sido de mucha amistad, de mucho compañerismo y de mucha ayuda para beneficio del paciente. Ahora, ¿qué cosas han sucedido, por ejemplo, en esa ocasión? Que eso fue una gran enseñanza. Sí. Y luego, conforme vamos pasando los años, pues la devaluación del peso. Y es cuando empiezas a ver, bueno, ¿cómo puedo manejar esta situación? Eso le tocó a mi papá. ¿Cómo manejas la situación norteamericana con la situación mexicana? Hay que invertir un poquito más en publicidad y marketing en Estados Unidos para que nos llegue más. Que en medicina no hay mejor publicidad que hacer bien tu trabajo. Sí, la referencia. La referencia de boca a boca es la mejor. Aunque ahorita tenga una gran fuerza de marketing, los influencers y todo lo de las redes sociales, sí tiene un gran poder. Sin embargo, en medicina, cuando se habla de salud, realmente boca a boca es lo que funciona. No hay como un paciente y hacer bien las cosas. Exacto. ¿Verdad? Haces bien las cosas, te va a ir bien. Esa es la mejor publicidad. Y eso es algo que nosotros hemos hecho mucho. Nosotros no cargamos mucho la mano en cosas de marketing. Simplemente nos esforzamos bastante por hacer bien las cosas. Sí, que conecte lo que se está representando, ¿no? Exacto. No puedes tener la envoltura de tu regalo precioso y luego abres la caja y un contenido que decepciona. Tiene que ir a la par. Tu servicio debe de ir a la par. Tiene que ser ese regalo precioso por fuera y el contenido que te deje maravillado y que te sorprenda, ¿verdad? Y en algo que, si estamos hablando de una empresa médica y en el 2024, pues tenemos que hablar del 2019. En el 2019, la economía iba bien. Sí sucedieron ahí unas cositas, si mal no recuerdas, con el petróleo. Pero bueno, pasaron ahí cosas, etcétera. Pero en sí el 2019 iba bien. En diciembre del 2019, nosotros, en manera individual, hicimos una reestructuración muy importante, no nada más por dentro del hospital, que esa empezó en el 2017, pero en el 19 decidimos decirle a Piedras Negras, ok, nosotros ya cambiamos por dentro, pero ahora es momento de que ustedes nos vean cómo hemos evolucionado por fuera. Exacto. Y cambiamos toda nuestra
fachada del edificio. En enero ya del 2020 empiezan a suceder cosas a nivel mundial porque ya estamos globalizados. Ajá. Y dentro de la comunidad médica existen muchos cursos y muchos congresos internacionales. Uno de esos congresos internacionales que va a ser vivido en Italia, en Milán, en el Hospital Humanitas, que tiene cursos cada rato, uno de los mejores hospitales del mundo, empieza a avisar, oye, vamos a posponer tantito este congreso, este curso, porque hay una neumonía muy extraña, pero no hay nada de qué preocuparse. Pero esto fue en enero, febrero 2020. Y de repente empiezan a salir noticias de China, de Wuhan. Oye, empieza a salir de que hay una neumonía que nadie sabe identificar y que es mortal. De repente para febrero ya hay noticias. Al menos en el medio ambiente de las redes sociales ya empieza a haber hasta audios. De repente en febrero, principios de marzo, ya existen videos y audios de gente que vive en España, de gente que está en Italia, de mexicanos que viven en otros países que están hablando de esta neumonía, especialmente en el ámbito médico, donde pues sigue existiendo una comunidad muy estrecha donde nos comunicamos cómo está cada quien. Nos empezamos a dar cuenta. Y entonces eso ya me está pegando más a mí. Sí. Ya está más en mi casa. Y ahí es donde todos tenemos que sentarnos. Y aquí la decisión es con el doctor Adalberto Peña de los Santos, el doctor Francisco Peña de los Santos, que también es un pilar extraordinario para la empresa. Que es hermano de tu papá. Hermano de mi papá, que también es médico, es cirujano vascular, entrenado en España. Entonces, con esa relación internacional y estrecha de sus amistades médicas en España, con la relación de médicos más jóvenes en diferentes partes de Europa, pues nos empezamos a dar cuenta que sí existe algo. Y esto le pasa a la doctora Maeli, que es mi esposa, es gastroenteróloga. Ella va a ir a un curso a Italia y le hablan y le dicen, no, se va a posponer. Y después recibe una llamada, se canceló. Okay. Se cancela. Entonces esto viene muy serio. Y nuestro vecino tiene el famoso febrero ausente, que le llaman el febrero ausente, donde realmente no hay una respuesta por parte del gobierno que te diga cómo vamos a actuar. Entonces te empiezas a sentir medio solo. Y dices, a ver, viene una enfermedad fuerte, viene una pandemia, esto es una pandemia, y no conocemos la enfermedad. Sí. Nada más sabemos que es una neumonía muy fuerte y que tiene un índice altísimo de mortalidad. Es letal. Híjole. Y pues bienvenido al 2020. O sea, así te tocó. Entonces, en ese momento es, ok, ¿qué es lo primero que va a pasar? Si estamos hablando de algo contagioso, pues se va a cerrar el comercio porque no quieres transmitirlo. Sí. Y esto ha pasado siglo tras siglo y ha tumbado imperios. En otras civilizaciones, estamos hablando, por ejemplo, del imperio mongol, a él le tocó una epidemia en esa época. Ellos cerraron sus rutas comerciales y eso acabó con el imperio mongol. En 1300, ¿verdad? En 2000, en 1200, finales de 1200, principios de 1300. Entonces, ha pasado. Y va pegadito. O sea, tu pandemia va pegado a tu crisis económica. Sí. Va pegado. ¿Por qué? Porque lo que estamos hablando, la salud es todo. Entonces, si no tienes salud, ¿con qué vas a proveer a tu familia? Pues no puedes. Entonces, ¿qué hacemos en febrero? Nos reestructuramos, decimos, bueno, ¿qué vamos a necesitar? Entonces, yo soy cirujano por entrenamiento. Entonces, nosotros los cirujanos vivimos un ambiente de un ambiente no estéril y empezamos a tratar y curar en un ambiente estéril. Entonces, tenemos muy bien catalogado lo que significa cómo mantener limpieza en un lugar. Algo como muy de protocolo. Muy de protocolo. Entonces, eso en mi cerebro está bien marcado, está tatuado.
Otra cosa muy buena es de que dentro de mi familia, mi hermana es internista. Ujú. Y el esposo de mi hermana, mi cuñado, es internista, pero también estudió terapia intensiva. Nos sentamos todos, mi tío, mi papá, médicos, toda la familia, literal, toda la familia nos sentamos y decimos, a ver, ¿qué viene? Y todos dentro del ramo médico, no Todo, aparte. ¿qué va a pasar? Ujú. ¿Realmente qué está pasando? Entonces, en febrero, todos juntos diseñamos un proceso y un protocolo. Y lo iniciamos inmediatamente. Ujú. Creamos áreas específicas para atender esta neumonía, que es el COVID-19. Sí. Ahí ya sabíamos que era el COVID-19. Se identifica y decimos, ¿sabes qué? En esta área vamos a trabajar y vamos a invertir. Ahí ya me toca un poquito más a mí y la reestructuración física, ¿verdad? De vigilar y supervisar esa remodelación, esa construcción. Ujú. Entonces, pues yo me siento a contratiempo. O sea, yo estoy viendo cómo los demás hospitales en otros países están ardiendo en llamas. Y pues yo no quería ser como ese perrito del meme que dice que está tomando café y todo está incendiándose y dices, Sí. no, aquí todo está bien. No, ¿verdad? Entonces muévete. Supervisando eso y de repente quitamos piso, pusimos piso nuevo y quedaba un piso chueco. Y yo, eso no es importante ahorita. El piso chueco no es importante. Muévete. O sea, necesitamos movernos porque esto ya nos va a llegar, ya nos va a llegar. No hay forma de que no llegue. Y el punto no era que rebasara, ¿no? Sino tomar las cosas preparados. Pues la verdad es de que sí nos iba a rebasar. Ujú. Sabíamos que nos iba a rebasar. Pero al menos uno puede hacer lo que puede con lo que tiene. Ujú. Y eso es lo que uno tiene que hacer paz, ¿verdad? Con ese aspecto. Mi entrenamiento, por ejemplo, en la Ciudad de México, en cirugía de trauma, pues es ver todos los accidentados. Y de repente me tocaba recibir accidentados de un autobús de pasajeros contra otro autobús de pasajeros. Ok. Entonces, yo estaba acostumbrado a recibir 50 personas al mismo tiempo. Ujú. Y cómo analizar esa situación. Y a veces, desgraciadamente, te das cuenta que pues llegaron 50 personas graves y tú nada más puedes operar 5 a la vez. Tienes 5 equipos que pueden actuar a lo mejor en ese momento, Ujú. inmediatamente. Y los otros 45. Entonces, a veces tenemos que entender la situación y decir, pues yo estoy dando todo de mí, pero pues simplemente rebasó mi capacidad de recurso humano. Sí. Y de recurso material. Entonces, por haber yo vivido eso en la Ciudad de México, era mi más grande miedo y era mi más grande preocupación. Ujú. Nos vamos a quedar sin recurso material y nos vamos a quedar sin recurso humano. Nadie va a querer trabajar. Y aparte, no vamos a tener con qué. Sí. Porque sí va a detener mucha industria, porque ¿no? ya sabemos Ujú. que lo primero que sucede es detener las fronteras. Oye, si estamos hablando de una enfermedad que se transmite a alto nivel de contagio, corta la relación comercial o párala, deténla. Sé que me voy a quedar sin recurso material, sé que me voy a quedar con mucho menor recurso humano, pero sé que voy a empezar a atender muchísimas personas. Ujú. Ahora, este es el más grande miedo en febrero. Empezamos a almacenar y almacenar para tener un stock, un almacén de 3 meses. Ok. Sí, para ganarle. Decir, oye, ¿sabes qué? Empieza a comprar porque no, o sea, vamos a tener problemas. Empezamos a almacenar y ¿sabes qué? Vamos a fortalecer lo que podemos controlar. ¿Y qué podemos controlar y qué está en nuestras manos? Pues el grupito de médicos que tenemos, que es muy comprometido, pero también nuestro personal de enfermería, nuestro personal de mantenimiento, nuestro personal de laboratorio, de rayos X, de farmacia. O sea, vamos a entrenarlos porque vamos a necesitar a todos. Aquí no va a ser de, bueno, tú no. No, tú que no estás haciendo nada, ven para acá, ayúdame. Y que es un equipo grande aparte. Y es un equipo grande. Entonces, ¿sabes qué? Vamos a entrenar a todos. Vamos a entrenar a todos. Vamos a prepararnos, etcétera, etcétera. Esto toma mucha inversión. Ujú. Para una ola que va a pegar, que todavía no llega. Sí. Luego pasó esto. Tenemos un momento en marzo y abril donde sí existe ya un paciente hospitalizado y eso nos dice, híjole, mira, sí es real.
Eso ya fue como que nos cae el 20. Esto sí es real. Sí es palpable. Aquí está el paciente enfermo grave, intubado, está en nuestra terapia intensiva, está en nuestra unidad que remodelamos, que activamos, reestructuramos como una terapia respiratoria, una unidad respiratoria compleja. Al principio le pusimos el título de unidad respiratoria intensiva. ¿Por qué? Porque no sabíamos qué era. Lo único que sabíamos era que atacaba nuestro sistema respiratorio. Pues entonces, esta es una unidad exclusiva para enfermedades respiratorias. Sí, exacto. Y bien estricto, el estéril, no estéril, porque eso yo lo tenía muy clavado en mi cabeza por ser cirujano. Entonces dije, lo voy a hacer como quirófano. Le voy a poner una entrada exclusiva, una salida exclusiva, una entrada exclusiva para material limpio y una salida exclusiva para material sucio. Una entrada exclusiva para paciente, una salida exclusiva para paciente, una entrada exclusiva para médico, una salida exclusiva para médico. Okay. Tu lugar de transferencia o de transfer para prepararte con el equipo y tu lugar especial para limpiarte y lavarte, para quitarte el equipo de protección personal. Y todo esto, pero eso porque nosotros los cirujanos ya lo tenemos muy planteado. O sea, sabemos lo que es la diferencia en un lugar estéril y un lugar no estéril, no limpio. Total. Que en este momento, bueno, hablar de esterilidad, pues es una manera de hablarlo, ¿verdad? Estamos hablando de lo más limpio posible porque cambiamos filtros, pusimos filtros CEPA adentro de la unidad, cambiamos todo. O sea, tratar de reducir el riesgo lo más posible. Compramos nuevos equipos ventilatorios y en ese momento, como que ya venía una ola y mucha gente ya se estaba preparando. Entonces, péscate y compra ventiladores con quien puedas, porque aparte se disparó una inflación impresionante. Tú podías comprar un guante por $2 y ahora te costaba $20. Oh, okay. Imagínate la inflación. Sí. Imagínate ese momento y un momento en el que todavía estás en el momento de inversión. O sea, estás comprando. Todavía no hay un paciente. No existe nada. O sea, tú estás así invirtiendo, haciendo comprando. Exactamente, preparándote. Y es un estrés mental porque todavía es un enemigo no conocido. Si no es nada más lo que te comentan de otras partes. Sí, lo que fueron armando con la opinión de toda la familia, con todos los colegas doctores. De todos los colegas extranjeros. Y ni siquiera artículos. Era así como que opiniones de expertos que todavía no se alcanzaban a publicar estas opiniones, pero era una opinión educada, ¿no? Y que era aparte también un exceso de información. Al principio era ambiguo, ya después se convirtió en un exceso y ahora sí yo tenías que navegar ese mar de información y decir, filtrar, esto sí me sirve, esto no me sirve, etcétera. En marzo y abril, pues no tenemos más que dos pacientes. Entonces me voltean a ver pues el consejo administrativo y dicen, oye, ¿qué hacemos con esta bodega de restock? Oye, pues no es verdad. ¿Qué onda? O sea, no nos llegó. Pues bueno, esa incertidumbre duró poco, porque en mayo, junio y julio fue cuando tuvimos un pico extraordinario. Y fue cuando empezamos a atender pacientes y atender. Nos empezaron a hablar gracias a esa relación que todos hemos tenido en diferentes hospitales y gracias a que, por ejemplo, yo cuando estudié medicina y cuando me estaba entrenando, en los hospitales yo no solamente veía cómo me voy a entrenar como cirujano. Como yo ya conocía un hospital, yo me fijaba en cosas muy distintas. Entonces yo iba y evaluaba los hospitales y decía, mira, qué interesante, ellos manejan aquí el gas medicinal de una manera. Ellos manejan aquí la limpieza de otra, la lavandería. Mira cómo ellos trabajan la lavandería de esta forma, la tienen dividida, qué tipo de lavadoras industriales tienen. Y entonces yo me iba a tener esas conversaciones con los directores de los hospitales, que luego se convirtieron en grandes amistades, que luego en el 2020 tenía esos teléfonos para yo hablarles, hey, ¿tú cómo le estás haciendo? ¿Y tú cómo estás trabajando? Después, en el momento pico, esos directores por los que a través de la vida fui haciendo gran amistad, me hablaban y me decían, oye, ¿tienes una cama disponible? Le digo, creo que sí, a ver, espérame un tantito.
se va a desocupar hoy, mañana. Oye, ¿sabes qué? Se me acaba de desocupar. Ahí va para allá el paciente, guárdame un lugar. Y a veces ya estábamos sobre capacidad. Ya. Y de repente sí había esas llamadas tristes que todavía guardo conmigo de manera muy personal, donde simplemente ya no hay más que hacer. O sea, no hay dónde poner al paciente. No hay otro lugar porque ya te sobrepasaste 5, 8 personas. O sea, el límite ya quedó hace 8 personas. Sí. Ya no había forma. Y de repente regresa la llamada. Ahora sí, ya véngase. Y de manera muy triste recibir esa llamada que dice, muchas gracias, doctor, pero pues ya falleció. Y tú, híjole, es que pues ya lo iba a aceptar. Pero aún así, pues no había mucho que hacer en 6 horas. Ese sí. Entonces, fue un momento que muchos dicen, y me ha tocado que muchas personas que no son del ámbito médico comentan, híjole, a ustedes les fue muy bien, ¿verdad? Con el COVID. Y lo ven de una manera económica. Sin embargo, haber vivido eso no fue pensando en lo económico, pero fue una batalla de voluntades. Exacto. Una voluntad que tú tenías que pelear todos los días por levantarte y ver qué es lo que iba a suceder en ese día. Transmitir esa voluntad fuerte, de hierro, que no se doblegue. Transmitirla al personal. Que aquí en enfermería fue una pieza indispensable. Fue algo increíble. Cómo mostraron y sacaron lo que llamamos la casta, ¿no? Sacan esa fuerza interna impresionante. Médicos también, el jefe de terapia, el doctor Iván, una fuerza y mucho apoyo de cirujanos, de anestesiólogos. Puedo mencionar que ahorita 50 personas, 70 personas, que realmente es gracias a ellos que se pudo hacer ese trabajo, ese servicio. Pero más que ver un evento de un boom económico, realmente fue una verdadera prueba de voluntades, una prueba de ética, una prueba de moral, una prueba de qué estás hecho. Exacto. Oye, sí, porque había personas que decían, no, yo no voy a atender porque no estoy capacitado y aparte no es mi rama. Y había otros médicos que decíamos, bueno, déjame capacito. Para poder atender. Entonces, realmente fue un momento histórico donde aparte todo el mundo lo vivió. Todo el planeta lo vivió al mismo tiempo. Y fue un momento de unificación. Porque cuando vives algo así, te haces bien fuerte. Sí. Te unes. Y el objetivo queda bien claro. El objetivo es bien claro. Es la salud. Que nos lleva a tener una ciudad que siga trabajando, próspera. Y el objetivo no se confunde. Es la salud, no es el dinero. No. Si tu objetivo es la salud, tu resultado será éxito. Éxito económico, éxito familiar, éxito profesional, éxito de muchas índoles, de muchas variables. Pero tendrás éxito. Exacto. Si tu objetivo es dinero, el resultado será dinero, pero no es salud. No. Entonces, aquí lo que vino a dejar muy claro la pandemia es que el objetivo es la salud. El objetivo es el servicio. Sí. Y esa fue la clave. Invierte en la gente que te va a atender. Tienes que invertir en la gente. Tienes que invertir en tu recurso, en tu personal que te va a ayudar a salir de esta bronca, ¿no? Tienes que invertirles a ellos. Ellos son los importantes. Ya que ellos estén muy bien.
se van a entregar al trabajo, al servicio. Y de ahí nació mucho nuestro lema, que es ayudar con pasión. Exactamente. De ahí nació esa fortaleza, esa unión de todo el personal, que los que vivieron todo eso entendieron que aquí estamos para ayudarnos. Uh-huh. Sí. Y así es. Vamos a una pausa porque ahorita que estás hablando precisamente de esa pasión y de esa unidad que se tiene con todo el staff, vamos a regresar con eso porque también es un punto muy importante que como emprendedores debemos tomar en cuenta todo el staff, que al final de cuentas es la misma familia que te va a hacer que todo funcione de buena manera. Seguimos y regresamos con la tercera parte del podcast de Canaco Piedras Negras. Ya estamos de regreso ya para el cierre de este episodio con el doctor Adalberto Peña Chávez de la Clínica México. Ahorita me estaba revolviendo, dije, a lo mejor dije el apellido del abuelo, del papá, porque son todos Adalbertos, Todos pero Adalbertos. sí, 3 generaciones ya de doctores Adalberto Peña y el que está en curso, que es Chávez actualmente. Y bueno, hablabas en el segmento pasado de la importancia que tiene el staff y de cómo tener... pues sí, se vale decir tenerlos contentos, ¿no? Porque al final del día hay que tener esa buena relación. Tú platicabas de cómo tu abuelo se acercaba y les decía cómo estás, qué te hace falta. ¿Y cuál es tu mensaje? Y quiero ser como muy específico, pero ¿cuál es tu mensaje para los nuevos emprendedores que están, pues, soñando, que están empezando con respecto a tu gente, a tu staff? ¿No? Que muchas veces falta como esa cultura de un poquito más de amor y más apapacho a la gente que está en tu equipo. A veces tendemos a verlo como una manera muy paternalista. Uh-huh. Y yo viví ese ejemplo con el fundador, con el doctor Peña Guerra, con mi abuelo, que él era más paternalista. ¿Qué necesitas? Sí. ¿En qué te ayudo? ¿Qué te hace falta? ¿Verdad? Yo lo resuelvo. Pero para hacer esa gran figura de yo resuelvo todo, está increíblemente difícil. Sí. Porque hay que entender que no sabemos todo. Todos los días tenemos que reinventarnos, todos los días tenemos que ser autocríticos. Debemos de entender que todos los días es un momento para estudiar, para crecer, para mejorar. Y solamente aquel que entiende que debe de mejorar es el que todos los días dice, pues me faltó. Ajá. Si tú no estás consciente de tu falta de conocimiento, entonces no vas a estar consciente de que necesitas mejorar. Uh-huh. Que hablabas, que se conecta con lo que hablabas hace ratito de la ceguera. Exacto, Uh-huh. que son nuestros sesgos cognitivos. Entonces, aquí, aunque tendemos a verlo así, ¿verdad? De que, ¿cómo te hago feliz? Realmente no es tan así. Aquí lo importante es invertir en tu staff, invertir en tu equipo de trabajo y darles las herramientas necesarias para que ellos también pierdan ese sesgo cognitivo y ellos también puedan entender que todos los días es una gran oportunidad de mejora. Que todos los días ellos digan, creo que esto que hago siempre lo puedo mejorar. Uh-huh. Y esa creación de la evolución, ¿verdad?, continua, de la mejora continua, no se viene solo. Tiene que estar 100% pegado, aunado, intrínsecamente al propósito que tu empresa le da al proyecto de vida y de trabajo del equipo de trabajo. Sí, exacto. ¿Verdad? Entonces tú tienes a tu personal, a tu equipo, y tú tienes que enseñarles que todos los días nos estamos levantando con un propósito. Uh-huh. Y ese propósito es lo que nos da la fuerza y la motivación, que cada quien tiene su motivación personal. Para alguien puede ser, oye, pues yo quiero mejorar la educación de mis hijos, porque a lo mejor yo batallo un poco, entonces quiero que ellos no batallen con esa educación, quiero que tengan la mejor educación, quiero que tengan seguridad económica, quiero que tengan seguridad en la vivienda, seguridad de salud. Cada quien tiene su motivación. Eso es muy personal. Sí. Pero esa motivación la debemos de encauzar al propósito, el por qué. Uh-huh. Y por eso hablaba de la experiencia unificadora que fue la pandemia. Uh-huh.
Porque todos ahí estábamos peleando por un mismo por qué. Y era bien fácil. ¿Por qué vienes a trabajar? Porque hay una pandemia y es mi trabajo dar salud. Así de simple. Sí, sí, sí. Eso no se ha acabado. El propósito sigue siendo el mismo, la salud. Y el por qué es el mismo, es mejorar la salud. ¿Por qué? Porque de ahí se desprende todo. Y por eso es muy noble el giro de salud. El comercio, el servicio de salud es muy noble porque estamos peleando porque tú estés mejor. Exacto. Que a su vez me ayuda a tener éxito profesional, éxito familiar, éxito económico, éxito profesional, etcétera. Académico, éxito académico. Entonces, no hay conflicto. Eso es lo más importante. Dar un propósito y decirle al equipo de trabajo, aquí nuestro propósito es este. Nuestro objetivo es la salud. Exacto. ¿Cómo lo hacemos? Y aquí se desprenden varias cosas. ¿Por qué lo haces? Porque estoy para beneficiar a la comunidad, para beneficio de mi prójimo, de mi compañero, por responsabilidad civil. ¿Cómo lo hacemos? Pues por medio de las mejores personas, por medio de la mejor tecnología. Las herramientas, exacto. Por medio de la mejor estructura de edificio que podamos obtener. ¿Y qué es lo que terminamos haciendo al último? Curando, dando salud. Entonces, si tú tienes muy claro el propósito, y acabo de describir el círculo dorado en la administración, eso es lo que va a hacer que tu personal entienda que no solamente es trabajo de los encargados ver exactamente qué necesitas, cómo estás y cómo te hago feliz, sino al revés, sino que es trabajo de todos. Sí. Y otra vez es cómo tú vas a influir en tu trabajo como equipo, tú como empleado, cómo le voy a hacer para mejorar este lugar. Y este lugar, cómo a su vez me va a ayudar a mí a mejorar. Porque otra vez, es una relación que da y recibe al mismo tiempo. Sí. Porque nos estamos influenciando juntos. Pero nosotros ponemos la plataforma. Ellos llegan a esa plataforma y nuestra obligación es que florezcan en esta plataforma. Claro. Y fíjate, es algo que si lo ponemos con un ejemplo a lo mejor un poquito burdo, es muy diferente el que alguien llegue a trabajar contigo y decirle tu propósito es sacar radiografías. Pero no, el propósito es sacar la mejor radiografía para saber... Para el diagnóstico. Para el diagnóstico, ¿no? Sí, tu trabajo no es picarle un botón. No. Tu trabajo es ayudarle a una persona que tiene un dolor, que tiene una aflicción y ayudarle a darle paz. Exacto. Porque simplemente el hecho de que les digas, mira, aquí está la radiografía con un diagnóstico, da paz, da tranquilidad. Ya sabes con quién vas a ir, qué paso sigue y te regresa un poquito de ese control que uno siente que pierde, claro. ¿verdad? Porque, híjole, ¿qué tengo? No sé qué tengo. Estoy enfermo y no sé qué es. Sí, es un propósito y sobre todo entender que todos somos una pieza clave en todo un proceso. Ahora vamos a hacer un back to back. Si hoy pudieras regresar a ese momento que tenías 4 años y que estabas con tu abuelo, el doctor Alberto Peña Guerra, ¿verdad? ¿Qué consejo le pedirías para el Adalberto de 2024? Híjole, eso es bien interesante porque conviví tanto con él que tengo un arsenal de memorias y de frases. Y cada vez que sucede algo, regreso a una frase. Y aparte, no lo puedo dejar de un lado, pero mi tío y mi papá son personas muy, muy nobles, de mucho servicio a la comunidad, que ellos también transmiten mucho de lo que hacía mi abuelo. A su manera. Ya lo hicieron propio. Sí. Porque algo que siempre me había comentado mi papá es que hay que ser auténticos. Eso es algo muy, muy de mi papá, que decía, no, tú no trates de ser como tu abuelo, no trates de ser como yo, de ser como tu tío. Sé auténtico, sé como tú quieras ser. No pasa nada. Aquí la situación es de que todos tenemos valores y cada quien expresa esos valores de diferente manera. Claro. No significa
que por ser auténtico vas a decir, ahora ya no, todos ellos tienen valores, yo no voy a tener valores. Ajá. No es eso. Sí. Sino simplemente es hacer lo propio. La esencia. La esencia. Uh-huh. Si yo regresara a tener 4 años y estuviera con mi abuelo, realmente disfrutaría el momento. Nada más. Sin ninguna ambición del futuro, sin ninguna expectativa, uh-huh. Sino 100% disfrutar la experiencia de estar. De convivir, estar presente, ¿no? De estar presente. Y ahora le damos una vuelta muy similar. ¿Qué consejo le daría a Adalberto del 2024 al Adalberto que recién empezaba ya con la dirección de la Clínica México? Que por lo que ya viviste ahorita, ¿qué regresarías? Si pudieras viajar en el tiempo, ¿qué regresarías a decirte? Te va a pasar esto. Haz una bodega más grande de Restock, por ejemplo, ¿no? Pero ¿qué regresarías a aconsejarte, Adal? Cambia ese piso porque así te tropezaste. Yo creo que lo que regresaría a decir es seguir viviendo ese presente, ¿no? Uh-huh. A veces estamos tan atrapados en la propia operación diaria y te conviertes en alguien que vive el trabajo diario, uh-huh. diario, y te haces hasta experto en eso, ¿no? O sea, en tu propio micromundo. Sí, en la burbuja. En esa burbuja que estás creando. Uh-huh. Y se te olvida que las demás personas pues no van a entender eso porque no lo están viviendo como tú. Ni contigo. Uh-huh. Porque es algo ya más solitario. Uh-huh. Yo lo que me regresaría a decir es eso, que no supongas, no presupongas, no des por hecho. La gente no vive lo mismo que tú. Uh-huh. No ve lo mismo porque simplemente no están viviendo esos zapatos. Pero no porque los demás no puedan estar viendo a través de tus ojos, significa que uno va perdiendo empatía. Al revés, eso te debe de hacer más empático con los demás y tratar de ponerte en los zapatos de todos los demás para entonces poder transmitir tu mensaje. Uh-huh. Y entonces ya puedes decir, mira, es que yo estoy viviendo esto, estoy viendo esto en la empresa, estoy viviendo tal cosa en la operación, y yo sé y quiero aprender de lo que tú estás viviendo. Exacto. Y quiero estar un ratito en tus zapatos para entonces bajar la información y poder entablar una homologación entre lo que yo tengo y lo que los demás. Uh-huh. Porque ahí es donde se pierde la comunicación. Ahí es donde tenemos el desfase. Ahí es donde alguien se enoja y pierde a lo mejor las casillas y dices, ¿por qué no pasó esto? ¿Por qué lo otro? Y eso, pero es frustración. Uh-huh. Porque no podemos transmitir nuestro mensaje como debe ser, porque no estás en los zapatos de la otra persona para entender cómo está recibiendo el mensaje. Exacto. Entonces tú primero tienes que ponerte a estudiar al de enfrente y primero ser empático y a mí me encanta la definición que yo le doy a empatía en medicina, porque empatía significa ponerte en los zapatos del otro. Ajá. Pero en medicina no. En medicina es, bueno, ¿y qué vas a hacer al respecto? Ya sabes qué está viviendo el otro y qué vas a hacer. Ya me puse sus zapatos, ahora ¿qué voy a hacer? ¿Y qué vas a hacer para mejorarlo? Exacto. Eso sí es empatía. Uh-huh. Porque si no nos quedamos a medias. Entonces este es el consejo para el Adalberto que recién empezaba pues ya con la dirección de la Clínica México. Y si bien sabemos, y lo mencionaste un poquito al principio, la Canaco ha sido una plataforma y otros emprendedores como tú lo han mencionado en otros episodios, para a lo mejor, no quiero entrar en detalles porque ya los van a ver en cada episodio, pero ha sido una plataforma así como traer esos episodios y estas, yo le digo, masterclass para nuevos emprendedores. La Canaco, ¿en qué te funcionó a ti como plataforma? ¿Qué es eso que dices, sabes qué? Yo no sabía que tenía que hacer esto, o me abrió los ojos en tal cosa que tenía que pulir en mi empresa, ¿no?
La Cámara de Comercio es bien importante porque te hace miembro de una comunidad y te hace entender que no estamos solos. Y es justo lo que estábamos platicando. No estás adentro de una burbuja. Exacto. La estás creando. El chiste es o la revientas o hayas una manera de hacer un tipo de diagrama de Venn donde tu burbuja intersecta con la burbuja del otro y del otro y del otro. Entonces podemos comunicarnos entre todos y crecer la comunidad hacia un beneficio en común, hacia un objetivo en común. Sí. Y eso es lo importante de la Cámara de Comercio. Crear esta comunidad que tiene un solo objetivo, que es mejorar el cómo todos vivimos. Sí, al final de cuentas, lo hablabas con la Clínica México, pues es dar salud para que siga funcionando una ciudad, y creo que con estos organismos de igual manera, ¿no? Entre todos, exacto, seguir moviendo, que en ese punto es la economía de la gente, ¿no? Y bueno, ya antes de despedirnos, ¿qué viene? ¿Qué planes nos puedes platicar que vienen para la Clínica México? Pues ahorita estamos muy contentos porque acabamos de, estamos ya por darle los últimos toques a una remodelación interna de nuestros pasillos, de nuestro hospital. Y ahorita estamos iniciando con una remodelación de los quirófanos. Ya terminamos cuartos y hospital. Sigue el área quirúrgica. Okay. Terminando eso, aquí nuestros planes son realmente a largo plazo. Son cosas que tenemos plasmadas a 10, 15 años. Okay. Y realmente ahí lo tengo que dejar como un trailer, que es el cliffhanger. O sea, sí. Entonces los voy a dejar. De la siguiente temporada. La siguiente temporada los voy a dejar con la duda. Okay. Sin embargo, llevamos ya 8 años seguidos haciendo algo nuevo por año. O 2 cosas nuevas por año y mejorando por año. Entonces, de aquí a 10, 15 años, créanme que lo que viene es grande para Coahuila. Muy bien. Así que con eso nos quedamos. Y créanme que sí, me ha tocado ir y creo que me diste 2 tours. Una ocasión, bueno, en 2 ocasiones que fui, también tu hermana me dio el tour y era como realmente, pues ver que estábamos en una clínica que se seguía modernizando, que no es, o sea, como entrar a otros lugares y ver lo que como empezó, ¿no? Sino que es seguir evolucionando. Y bueno, Adal, antes de despedirte, quiero que recordemos a todos que pues este podcast, como si bien te lo platiqué al principio, es en el corazón del comercio. Entonces vamos a mencionar para que los anoten, porque vale la pena, cuáles son los valores que están en el corazón de la Clínica México. Y hablabas de reestructuración, y bien lo dijiste ahorita, en 15 años va a ser, o sea, se está trabajando en algo para que en 15 años vengan cosas muy buenas, que es reestructurarse constantemente, el agradecer, ¿no? a todo el equipo, una buena relación, acuérdense, y bien lo mencionó el doctor Adalberto, el tener buenas relaciones, estar como el ejemplo que platicabas de la pandemia, ¿no? Todos ser receptivos y estar ayudándonos, y sobre todo, como es el eslogan de la Clínica México, y con este valor cerramos, que es la pasión. Ayudar con pasión. Ayudar con pasión. Te agradezco mucho, Adal, con esta plática. Muchas gracias. Que bueno, mucho aprendizaje ya, poquito, porque realmente es poquito con todo lo que este hombre tiene en su sabiduría, que realmente si tienen la oportunidad de un día toparse y platicar un ratito con él, siempre les va a dejar un aprendizaje. Así que, Alberto, te agradezco por esta plática. Anoten todo, regrésenle a este episodio para que vean todo el aprendizaje que van a tener ahora con este episodio. Así que te agradezco mucho, Adal. Muchas gracias. Él es el doctor Adalberto Peña Chávez de la Clínica México. Te saluda Jorge Guillén. Ese es un episodio más de Voces Emprendedoras, un podcast de la Canaco Piedras Negras en el corazón del comercio, y te esperamos en el siguiente episodio. Te esperamos en el próximo episodio para conocer otra de las voces emprendedoras que han construido una gran historia en el comercio de Piedras Negras.